¿Cómo están ustedes? Bienvenidos y bienvenidas sean a Economía de Frente, un momento de análisis económico-financiero bajo perspectivas sencillas, sin pretensiones, con el ánimo de que usted vaya tomando terreno en el conocimiento de esos temas que aparentemente son tan complejos de entender. Bienvenidos a Economía de Frente, Economía de Estados Unidos, elecciones intermedias y sus consecuencias en la política mexicana, los datos de crecimiento de la Unión Americana, datos de la inflación en México y en Estados Unidos, crecimiento, presupuesto en México, crecimiento económico y más aquí en este programa. Comenzamos. Iniciamos el programa con la posición de Ernesto Farel Santosoy, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Ernesto? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué tal, Carlos Alberto? ¿Cómo están todos? Gracias. Gracias. Bueno, primero, Estados Unidos. Acaban de experimentar prácticamente a inicios de la semana las elecciones intermedias que marcan un, pues un avance del Partido Republicano, como aparentemente así sucede en las intermedias, de que el partido en gobierno regularmente tiende a perder posiciones legislativas. Pero bueno, en general, ¿tú qué puedes comentar de estas elecciones intermedias y su impacto en la economía, Ernesto? Sí, cómo no. Sí, normalmente, como bien apuntas, en base a la estadística histórica, en el primer periodo de un presidente, en la primera mitad de su periodo, pues normalmente llega con el control de ambas cámaras, ¿no? La ciudadanía le da pues, amplias facultades para gobernar, pero a los 2 años que se hacen las intermedias, que son estas precisamente que acaban de darse esta semana, pues normalmente el partido de la oposición le arrebata las cámaras al presidente, ¿no? Bueno, pues lo que sucede o lo que sucedió hasta ahora es que bueno, había encuestas que mostraban que podría haber una, le llamaban la ola republicana, y que podrían fácilmente ganar ambas cámaras, ¿no? La de representantes y la de senadores. Sin embargo, había también alguna otra encuesta, aunque pues la probabilidad era menor de que el presidente conservara el control de ambas cámaras. ¿Cómo estaba el control antes de las elecciones? Pues tenía 20 sillas más de las 435 que hay en la Cámara de Representantes. Ahí tenía una ventaja amplia. Y tenía una equidad de igual 50 asientos contra 50 asientos de la oposición en la Cámara de Senadores, pero el voto de calidad o el voto definitorio lo daba la vicepresidenta Kamala Harris. Así es como estaba dominando ambas cámaras. Con el resultado, hasta ahora, hasta donde conocemos los resultados preliminares, pues en la Cámara de Representantes se revierte y ahora hay una ventaja de más de 20 sillas por parte del Partido Republicano. Sin embargo, en la Cámara de Senadores se ganó una silla más que perdieron los republicanos. Ya no es necesario el voto definitorio de Kamala Harris. Es decir, esa paliza que se preveía o esa ola republicana no fue tal. Los principales motivantes de los votantes para votar a favor o en contra de los distintos legisladores eran principalmente la situación económica y la cuestión de la inflación. Ese es, digamos, el talón de Aquiles que trae la administración del señor Biden. Y con el resultado que acabamos de mencionar, donde la Cámara de Representantes pasa a la Cámara, perdón, al poder o al control republicano, lo que se puede prever es lo siguiente. Bueno, quien va a liderar la Cámara, el señor Kevin McCarthy, él ya planteó una agenda
legislativa que se llama el Compromiso por Estados Unidos, y en esa agenda, por ejemplo, pues vemos difícil que vaya a caber las iniciativas pro aborto que estaba planteando el presidente Biden o las restricciones a los armamentos, ¿no? Esas cuestiones creo que van a pasar al cajón de los recuerdos, ¿no? En cuestión de presupuesto y de endeudamiento, sí vemos a los republicanos que van a estar mucho más duros para aprobar presupuestos. Sí. O sea, sí podemos prever amenazas de que se quede el gobierno sin dinero cuando se esté negociando estos presupuestos y que estén reacios a mayor endeudamiento. El presidente Biden hizo un endeudamiento importante que continuó al que hizo el presidente anterior, el expresidente Trump, por la pandemia, ¿no? Y pues también creemos que pues hay una agenda ecológica y demás que pudiera mantenerse, pudiera perdurar por parte de la agenda que tengan ahora los republicanos, donde implicaría ahí pues muchísimas oportunidades de inversión que jalarían a la economía para arriba, ¿no? Es así como estamos viendo hasta ahora las cosas. Bueno, la posición republicana es mucho más estricta. Históricamente se ha visto que el Partido Republicano es mucho más estricto en sus relaciones con México, es decir, no es tan tolerante con los demócratas. Digamos que los demócratas o el Partido Demócrata es más benigno con México, en la relación con México, de lo que resultan los republicanos ya en el ejercicio de la práctica del poder. ¿Esto crees, el avance, aunque sea marginal, aunque no sea, acabe siendo la ola que se presagiaba, puede endurecer la posición de Biden frente a México? Digamos que sí vamos a tener más dolores de cabeza en México por los Sí, resultados de estas elecciones. No creo que sea en sí el presidente. El presidente tendrá que cumplir, por ejemplo, en lo que respecta al Tratado de Libre Comercio, ¿no? Pues ya está en curso las consultas y se pueden convertir en paneles, ¿no? Por la cuestión de la energía, ¿no? De sí. lo que hemos hecho en la energía que va en contra del espíritu del Tratado de Libre Comercio y también en contra de nuestra Constitución, pero así actúa este gobierno mexicano. Sin embargo, sí creo que los republicanos pueden estar metiendo más iniciativas en cuestiones, por ejemplo, de la migración, ¿no? Más, que sean más estrictos. Sí creo que también pueden estar poniendo iniciativas en contra de la corrupción o en contra de la venta de drogas, ¿no? De los cárteles mexicanos, también siendo más duros ahí. Eh, y pues también en la cuestión del TLC y la cuestión laboral que está abierta en el TLC, aunque es esto algo más predilecto de los demócratas, pero por el espíritu nacionalista que tienen los republicanos, ¿no? Que digamos que eso es lo que quieren ofrecer a sus votantes, sí creo que vamos a tener más dolores de cabeza con el Congreso como está ahora conformado con esta Cámara de Representantes republicana. Oye, esta votación interviene de alguna manera, influye en el comportamiento económico de un país, en este caso de Estados Unidos. O sea, ¿te refieres a cómo le va la economía de Estados Unidos Sí, por sí esta puede llegar a conformación? tener algún efecto sobre la economía. Desde luego que sí, desde luego que sí. Quizás el mejor escenario para la economía norteamericana hubiera sido que se quedara el status quo vigente, Sí, claro. ¿no? Eh, que el presidente Biden conservara la mayoría de las cámaras, porque entonces sus programas económicos, que son de gran envergadura, pues podrían tener aprobación más fácilmente, tener continuidad, y Sí. por lo tanto, pues con ese enorme gasto y las políticas públicas echadas a andar por el señor Biden, sobre todo en esta agenda eh, de protección a la ecología, es decir, impulso a las energías renovables, pues sí podría implicar todavía un mejor crecimiento, un mejor panorama para la actividad económica en Estados Unidos. Bien. Inflación en Bien, Estados Unidos. salió recientemente la inflación en Estados Unidos. Hemos visto en los últimos meses una tendencia a bajar en la inflación. Ya se vio más clara en la inflación al productor.
que yo recuerdo una caída o del 1.3% en el dato mensual de inflación al productor, que es la que estaba volando arriba del 10%, ¿no? Y pues con estos nuevos datos estamos viendo que sí hay una tendencia a la baja en la inflación en Estados Unidos, eh, lo cual influye en todo el mundo, ¿no? O está reflejando lo que está sucediendo en todo el mundo. ¿Es reflejo de lo que pasa en el mundo o Sí, esta inflación puede influir en la mundial o ambas cosas? ambas cosas, ¿no? Es parte de la inflación alta que tenemos es porque la economía de Estados Unidos está sobrecalentada, ¿no? Con tanto dinero que se le metió tanto del lado fiscal como del lado monetario, los ciudadanos norteamericanos pues han tenido una demanda de bienes y servicios impresionante y demanda de importaciones que ha hecho subir los precios a nivel mundial de todo, ¿no? Hay otros factores que influyen en la inflación global, como la cuestión de Ucrania con Rusia con Ucrania, ¿no? Que pues hizo subir aún más los precios del petróleo, hizo subir el precio del gas, hizo subir los granos, los fertilizantes. Pero adicionalmente está esta cuestión de la demanda de Estados Unidos. Entonces, pues es una buena señal para Estados Unidos, para el mundo y para lo que se puede esperar de los bancos centrales hacia adelante, el que la inflación ya esté teniendo cediendo, ¿no? Que esté teniendo cierta tendencia a la baja. Sigue muy alta, sigue altísima, o sea, no podemos cantar victoria. Y la Reserva Federal en esto ha sido muy clara que no por ver datos de inflación a la baja ya van a dejar de subir tasas. Ellos piensan que van a subir más las tasas y que las van a dejar mucho tiempo arriba hasta que, dice el señor Jerome Powell, hasta que el trabajo esté completamente terminado. Completamente asegurado de que no va a haber inflación. Bueno, seguiremos en los siguientes bloques hablando de temas diversos. Por lo pronto, pues vale la pena señalar que finalmente México también tiene una inflación que parece ya ir hacia la baja, parecería ir hacia la baja, pero antes de irnos, tú decías, y me parece muy oportuno en otro programa de En torno al dinero, de que cualquier chispa puede ocasionar un incendio mayúsculo en el caso de la inflación se refiere. No es el hecho de que vaya hacia la baja, no significa que se tiene controlada, ¿no? Así es. Ponemos el ejemplo, ¿no? Si de repente vemos un anuncio de que Arabia Saudita decide recortar 4 millones de barriles diarios la producción, digo, la vez pasada recortó en 2 millones de barriles la producción. Hablo nada más de Arabia Saudita, aunque en realidad es la OPEP Plus, ¿no? La OPEP más Sí, Rusia. Pero pues un anuncio de ese tipo te vuelve a subir los precios del petróleo y del gas, las gasolinas, y te vuelve a poner la inflación para arriba, ¿no? bien, Así perfecto. Ahorita es. regresamos. Déjame ir, hacemos una pausa y regresamos con Carlos Alberto Martínez. Bueno, toca el turno a Carlos Alberto Martínez. ¿Has escuchado ya a Ernesto? ¿Cómo sientes la política estadounidense hacia México luego de que avanza ligeramente la marea roja en la Unión Americana? Fíjate que yo siento que sí puede llegarse a dar una presión adicional, pero tenemos que partir que, como vimos y decía ya Ernesto, y como vimos en el proceso electoral, no fue tal marea roja. Sí, Se decía que iban a casi a borrar la democracia de Estados Unidos y a borrar a los demócratas, y no fue así. Hay que ver que el expresidente Trump apoyó a 300 candidatos distintos y buena parte de ellos no ganaron. Entonces yo creo que, bueno, en la elección de Estados Unidos, pienso, primero pierde Trump, segundo, no fue tal marea aplastante hacia los demócratas, y tres, yo creo que una de las democracias, si no es que la democracia más sólida del mundo, sigue resistiendo ante los embates de una ola pues extremista, un presidente que nunca se había visto en más de un siglo, no se había visto un expresidente hacer tal campaña por candidatos de su partido y más como expresidente, ¿no? Entonces siento que esa parte que son más duros los republicanos con relación a México en particular,
con, digamos, gobiernos de tinte más estatista o que no están cumpliendo, pues, aparentemente con los términos del Tratado de Libre Comercio. Esa parte, pues sí se mantuvieron. Hay que recordar, el gobernador de Texas sí ganó, y los senadores, Ted Cruz, por ejemplo, uno de ellos también ganó la reelección, que son los que están constantemente presionando al Ejecutivo Estados Unidos para que tenga una reacción mayor con México. Ahora, yo sí pienso que por fortuna, pues Biden no queda tan No tan deteriorado, ¿eh? No. deteriorado como se decía, que su popularidad, que la economía, que no sé qué, pero yo creo que lo que llegamos es que es la misma historia que hemos visto en Estados Unidos los últimos 40 años. Recordarás un presidente de un partido, el Congreso de otro, el Congreso tratando de tumbarlo con los famosos impeachments, y luego, pues cuando se cambia de partido, pues entonces te paro el presupuesto, y te acuerdas, los gobiernos empiezan el año de enero sin presupuesto, sin actividad gubernamental, salvo las Fuerzas Armadas y seguridad. Entonces, es la misma historia que hemos visto en los últimos 40 años, desde Clinton hasta Biden. No vimos nada diferente con el resultado de las elecciones. Seguramente a Biden se la van a hacer muy cansada en su presupuesto, y bueno, pues así ha pasado con los últimos presidentes, ¿no? Entonces, yo veía que si ganaban los republicanos, el impeachment iba a ser para Biden, y ya lo habían anticipado. Entonces te digo, es la misma historia de siempre, ¿no? A todos los presidentes les quieren hacer su impeachment y a todos les paran el presupuesto, pero aún así funciona, y funciona bien esa democracia por lo que estamos viendo. Entonces sí creo que va a haber más presión hacia México sobre todo el Tratado de Libre Comercio y el sector energético, pero no como se esperaba. Porque sí se ha visto bastante razonable, como comentaba también y reconocía Ernesto Fael Santos Coy, sí se ha visto muy razonable Biden frente a México. O sea, en otras administraciones, en republicanas no nos hubieran esperado nada, o sea, hubieran mandado a panel de inmediato. Y De aquí han estado inmediato. alargando y alargando y alargando las conversaciones con la idea de encontrar un punto que pueda resolver el asunto de divergencia en materia energética. Exactamente, coincido contigo, ha sido muy diplomático, ha llevado muy suave las cosas, y yo creo que, entre otras cosas, el antecedente que tiene Biden. Hay que recordar que estuvo cerca de 40 años como senador y era el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Y todos sabemos que las relaciones exteriores suelen ser, pues eso, muy diplomáticas, muy Pues sí. suaves, muy tranquilas, agotan todos los procesos antes del descontón. Y en cambio, pues Trump, recordaremos, cuando fue presidente, bueno, pues ahí te van de una vez los aranceles y la amenaza, ¿no? Voy a subir 5% los aranceles cada mes si no me paras la migración. Y bueno, pues no, se dobló la cosa muy pronto, según se trascendió y se aceptó el programa migratorio de Trump. Tan solo, Eduardo, y yo creo que Ernesto recordarás, que en el primer amago del 5%, en el primerito, ni siquiera nos esperamos al segundo mes del 10%. Luego se asistió a la presión republicana, en particular un presidente tan fuerte como fue Trump, tan fuerte, digamos, de carácter, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, realmente creo que aquí sí, Biden ha ido muy suave. Sí. Y dicen que priorizando, pues, el tema migratorio. Pero bueno, al final de cuentas sí han pasado los meses y él tiene la presión de las empresas energéticas de Estados Unidos, y hay que recordar que en esta ecuación también está Canadá. O sea, Canadá va en línea con Estados Unidos, tiene las mismas preocupaciones, tiene la misma presión de las empresas energéticas canadienses, que tarde o temprano provocarán que sus jefes de Estado, Biden y Trudeau, pues sí comiencen a presionar más a México, como que ya no le van a aceptar tanto que lo estén toreando, ¿no? Que ahí vamos y Sí, vamos y venimos. Yo creo que el dinero cuenta, claro. y la agenda climática y energética de Estados Unidos, de los demócratas, es muy fuerte. Hay que recordar que los demócratas sí creen mucho más en el cambio climático que los republicanos, Sí. sí creen en la conversión energética. Hay un programa de varios billones de dólares
de Biden para hacer la transformación energética, digamos, incorporar paneles solares en las casas, Sí, aislamiento de las ventanas y sí, puertas de todas las casas de Estados Unidos. Y sí. entonces, pues sí, y aquí estamos en el conflicto precisamente del área de la agenda de Biden, que sí ha sido muy suave, muy diplomático, pero pues tarde o temprano siento que puede llegar a afectar ya a México de una manera más seria, ¿no? Bien, vamos a una pausa para que vayamos ahora contigo, Ernesto Fález Santos Coy, después de la pausa sobre el primer terreno, la primera pisada al tema México. Regresamos. Bien, vamos a hablar ahora de la inflación y específicamente de la inflación en México. Parece ser que la inflación comienza un proceso descendente. ¿Hasta dónde podemos afirmar que esto es cierto, Ernesto? Bueno, pues con los datos sí se ve que estamos teniendo también en México, aunque con menor intensidad, una menor inflación, una desaceleración de la inflación, ¿no? Mira, por ejemplo, el dato que tenemos al cierre de octubre es de 8,41, inflación general al consumidor. El dato 8,40. previo era 8,53 en la primera quincena. Este, a su vez, tiene dos principales componentes, el no subyacente y el subyacente. El subyacente es a toda la muestra de precios, le quitamos los elementos volátiles como el precio de la gasolina, de la energía eléctrica y de los perecederos. Esa inflación, digamos, que no incluye los elementos volátiles, pues llevaba subiendo sin parar desde junio del 2020. Bueno, pues por primera vez tenemos un dato que baja esa inflación subyacente de 8,39 primera quincena a la segunda quincena es 8,36 últimos 12 meses inflación subyacente. La inflación no subyacente, que es la parte más volátil y que hace algunos meses estaba arriba del 12, pues ha estado bajando recientemente y desde un nivel de 8,90 y tantos en la primera quincena baja fuertemente a 8,42. Eso es lo que corresponde a la inflación al consumidor. Y luego tenemos la inflación al productor para ver del lado de los costos de las empresas cómo va evolucionando esta forma, ¿no? Esta medición de los costos. Bueno, pues el dato también tiene una baja considerable y ya se encuentra en 7,20. Fíjate qué importante que tenemos inflación al consumidor en 8,41 Sí, y la inflación al productor ya está abajo, 7%, ¿no? Entonces, 7,20. Aquí estamos viendo que ya los costos, la inflación de los costos está por debajo de la inflación de los precios al consumidor. A su esto vez, este fortalece, tiene, perdón que te interrumpa, esto claro que sí, fortalece la idea de que en los siguientes cálculos de inflación es lo más probable es que haya una baja en la misma, ¿no? tú lo has dicho, ¿no? Ya hay menos presión de costos y entonces tendríamos que ver a la baja los precios de los bienes finales. Bueno, aquí hay dos componentes también. Los costos de producción, el que acabo de dar es la producción total, el 720. Pero la producción de los bienes finales, que es la que más afecta Sí. a los precios de los bienes finales, ha bajado hasta 7,31. O sea, también está abajo de la inflación al consumidor. Y la inflación de los bienes intermedios, principalmente aquí están los costos de producción de los bienes que exportamos principalmente para la manufactura norteamericana, bienes intermedios que utiliza la industria manufacturera para producir en Estados Unidos sus productos finales. Pues esa ha bajado hasta niveles de 6,91. Entonces, sí hay buenas noticias para la inflación. Sin embargo, pues habría que ver, con estos datos, pudiéramos ver que Banco de México se modere en su reunión de este día de mañana, bueno, de hoy, ¿no? De hoy, porque este programa se transmite el
10, ¿no? El jueves El, 10. sí, el jueves 10 en la noche, pero en Estados Unidos el, el viernes El viernes. y días sucesivos, pues. Bien, pues es probable que en esta reunión de jueves, el anuncio que haga la Junta de Gobierno del Banco de México, incremente la tasa en 75 puntos base. ¿Por qué? Pues porque para asegurarse que la inflación tenga una trayectoria a la baja, es importantísimo que el tipo de cambio pues también esté bajo. Y mira que lo hemos visto impresionantemente bajo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, se está anticipando el mercado cambiario que el Banco de México va a bajar en 75 puntos base, siguiendo al último incremento que hizo el Banco de la Reserva Federal en su tasa. Hay otros bancos que también han estado incrementando de manera importante su tasa, como el Banco Inglés, ¿no? Y el Sí. Banco Europeo han estado también incrementando 75 puntos base su tasa. Hay otros que ya se han moderado, como el Banco de Australia, pero pues aquí creemos que sí todavía vamos a ver al Banco de México actuando, subiendo la tasa, porque digo, ahorita decimos que hoy son buenos datos, sí, nada más que habría que recordar que la meta de inflación en México máximo tolerable es 4%, y este dato que estamos dando como muy bueno está más del doble, ¿no? En 8.4%. Sí, cuatro veces. Bueno, perdón, estaba pensando en Estados Unidos, donde el máximo tolerable es de 2, ¿no? Dos, Estados Unidos está marcando la inflación ideal en términos de 2%, y y también allá ellos está sí, están muy lejos. todavía también por ahí del 8%, la inflación al productor ya abajo, pero ya bajando, pero siguen muy arriba de su meta de inflación también, ¿no? Sí, y en el caso de México estamos pues, un poquitito arriba del doble de la inflación ideal marcada por el Banco Central, que es 3% más menos, o sea, puede ser entre 2 y hasta 4%. Así es. Ahora, lo que se espera, de acuerdo a lo que pues, dio a entender la Reserva Federal y lo que podríamos esperar para México, es que en las reuniones que se tengan en diciembre, quizás con estos datos, sí, en lugar de otro incremento de 75 puntos base, quizás los incrementos sean de 50 puntos base en diciembre, tanto en Estados Unidos como en México. Sería un escenario probable a raíz de lo que estamos viendo de datos de inflación a la baja en ambos países. En el caso específico, cambiando de página, el presupuesto de egresos de la Federación, ¿no? O sea, en el momento en que nosotros estamos grabando este programa, no se ha autorizado, está en proceso de análisis y discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados, que es la Cámara de Diputados la única responsable de aprobar los egresos, es decir, el presupuesto de egresos de la Federación para el 2023. En general, ¿tú cómo ves el planteamiento que mandó el Poder Ejecutivo al Congreso, bueno, a la Cámara de Diputados, para su sanción? Sí. Es el presupuesto más grande de la historia. Representa pues también un endeudamiento importante, 1.2 billones de pesos. Este presupuesto seguramente pues, lo que se va a estar ahorita negociando es que todos los diputados quieren más dinero para sus estados, ¿no? Lo poco que se puede redistribuir, ahí Claro. están jaloneando. Pero en general lo que vemos del paquete es la base sobre la que se calcula, es dice Hacienda en su documento de criterios generales de política económica, es un crecimiento entre el 1.2 y el 3%. Pero la base de cálculo de todo se hizo con el 3%. Nuestra estimación es que en Estados Unidos va a haber una recesión y que en México vamos a tener una recesión amplificada en el 2023 y vemos por lo menos una caída entre el 0.5 y puede ser hasta el 1.5. Ustedes en Bursamétrica es una, Así digamos, una es. empresa de consultoría y prospectiva, también de análisis económico-financiero. Y ustedes hacen esas estimaciones, podría ser hasta de -1%. Así es. En una última encuesta que acaba de sacar Banamex entre analistas del sector privado, andan bien optimistas y andan viendo un crecimiento del 1%, ¿no? Como quiera que sea, el crecimiento es sustancialmente menor, lo que se está estimando, a lo que la propia Secretaría de Hacienda estima. Cabe hacer un paréntesis para decir, el año pasado pensábamos lo mismo, sin embargo, pues con los últimos datos que hemos tenido del PIB
que son exageradamente altos. Todavía yo los veo inflados, porque implica que septiembre deberíamos de haber crecido al 6%, y no lo creo. Pero para este 4.2 de PIB del tercer trimestre se necesita un crecimiento del 6% en septiembre. Pero con eso se está revisando al alza el pronóstico de crecimiento de la economía para el año vigente, para el 2022, pero están viendo un 1% para el año entrante. Bueno, pues a pesar de ese incremento que se tenga para este año, eso es a lo que iba, que Hacienda estaba estimando 2.4 y pues nadie teníamos pronóstico arriba del 2, ¿eh? Sí. Más bien estábamos entre el 1,5 al 2. Y bueno, pues ahora resulta que Hacienda sí tuvo en esta ocasión la razón, ¿no? Bien, ahora dime, ¿tú no ves muy justo, escaso margen de error en el presupuesto? Es decir, si la economía no llega a crecer hasta 3% como lo está previendo el gobierno federal, evidentemente los ingresos fiscales van a disminuir. Tal pareciera que Hacienda no contempla que Estados Unidos va a incurrir en una recesión, ¿eh? O sea, está Sí, haciendo ¿no? un cálculo incluso sobre la base que Estados Unidos no presenta recesión. En sus criterios generales están pensando que la economía de Estados Unidos va a crecer menos que este año, pero están Pero pensando en un no hablan crecimiento no hablan de de más del recesión. 1%, ¿no? Sí, no Sí. hablan de una recesión en Estados Unidos. Y eso, Hay algunos bancos internacionales que también están pensando lo mismo. ¿tú qué crees? ¿Tú crees que sí va a recesión o Sí, nosotros sí, indudablemente sí vemos una recesión en Estados Unidos. que evidentemente tendrá un impacto en México? No hay forma que la salvemos. Y en México vamos a tener una recesión amplificada. Así es lo que estamos nosotros pensando como el escenario más probable. Por eso, ustedes en uno de los escenarios, digamos, el menos optimista, para no hablar de pesimismo, Es el más realista, me parece. sí, el más El que realista tiene es más probabilidades según nosotros. Nuestro escenario base. -1, -1 para México. Uno y -1 para medio. México. Bueno. Uh-huh. Pero va a ser una recesión no profunda y breve, parece ser. Sí, correcto. Cabe aclarar que no estamos viendo una recesión tipo la crisis del 2008 o la de la pandemia, que fueron muy graves, muy profundas, tanto en Estados Unidos como en todo el mundo y en México. No lo estamos viendo así. Es una recesión en la que se cae la actividad económica por un periodo que consideramos que debe ser como de 3 trimestres, Sí, no más de eso, y sí. que no tiene demasiada profundidad. Va a generar cierto desempleo. A México, ¿qué es lo que le puede pasar? Que se le caigan las exportaciones manufactureras, que se le caigan en menor intensidad Proporción, sí, las exportaciones del campo, que se le caiga el flujo de turismo, que ha sido importantísimo este año. sí. En parte explica el por qué el tipo de cambio está tan fuerte, ¿no? Y las remesas, que también han sido formidables en este año, con más de 5,000 millones de dólares mensuales, pues se van a caer. Va a haber menos Sí. empleo en Estados Unidos, entonces menos mexicanos van a mandar dinero. ¿Y va a haber un retroceso de las remesas Exactamente. en ¿No? 2023? Así es. Para este año estamos estimando que puede andar por ahí de 58,000 millones de dólares. Es casi 6% del PIB. Y es probable que el año entrante pues, tengamos una caída pues, por lo menos de un 15%, mínimo 10% en el flujo de remesas, ¿no? Y eso pues tiene un efecto en el comercio Por inmediatamente, supuesto, ¿no? claro, Uh-huh. claro. Ahora, tampoco veo ni en el presupuesto ni en muchos análisis el hecho de que contemplen el efecto que tendría el panel desfavorable a la posición de México en materia energética. Bien, creo que ahí lo que están viendo es que los tiempos pueden alargarse. Creo que es la apuesta del presidente, ¿eh? Por eso no lo tienen contemplado. Así es, porque los tiempos pueden ser muy largos para llegar a que realmente se implementen las sanciones compensatorias, que serían aranceles en una serie de productos que no tienen nada que ver con la energía, ¿no? Como puede ser el Ya, aguacate, televisores eléctricos, en fin, ¿no? claro, claro. Bueno, ok. ¿Qué otra? No, ¿se te hace que es muy estrecho el margen que tiene el presupuesto? Es decir, Sí, si no crecemos 3, van a llegar menos impuestos. sí. Naturalmente, ¿qué haría el gobierno? ¿Qué tendría que hacer para ajustar y compensar la pérdida de ingresos? Imagínate que es el secretario de Hacienda, Rogelio Yo, Ramírez de la O. yo paso. Bueno, pues difícil el
el problema Sí. al que se enfrentaría. ¿Por qué? Pues porque el presidente no lo deja subir, por ejemplo, el precio de la gasolina, que era lo que normalmente otros secretarios de Hacienda hacían para equilibrar el presupuesto y no tener que recurrir a aumentar impuestos, otros impuestos, que es poco popular, simplemente subes un poco el precio de la gasolina y con eso te compensas. O recortar el gasto, Sí. ¿no? O endeudarse, ¿no? El presidente entonces no deja al secretario de Hacienda ni que suba impuestos, ni que suba el precio de la gasolina, ni que se endeude, más que lo que está ya contemplado en el presupuesto, que es 1.2 billones de dólares, y esa cantidad es exactamente lo que se va a tener que pagar de intereses de la deuda del Estado mexicano el año entrante, porque subieron las tasas de interés. Lo que te endeudas equivale a lo que tienes que pagar. De intereses, en esta ocasión coincide la cantidad, pero cuando hay críticos que dicen qué barbaridades que está endeudándose al país de una manera muy fuerte, pues no, no tanto, ¿eh? Es que subieron los intereses y pues tiene que sacar dinero de algún lado y pues va a refinanciar con más deuda ese mayor gasto de intereses. Pero al final de cuentas están comprometidos con mantener la deuda sobre el PIB abajo del 50% hasta que termine esta administración, ¿no? Entonces, la única alternativa que le queda de estas tres es recortar el gasto. Y lo malo de recortar el gasto es que implica menos crecimiento y es un círculo vicioso. Entonces, Sí. imagínate el escenario donde se dan la recesión hacia finales del año entrante, la segunda mitad del año. En Estados Unidos tendremos recesión en México también, con un trimestre de desfase, Sí. y entonces vamos a estar en recesión en las elecciones presidenciales, ¿no? Y si se tiene que recortar el gasto el año entrante Uh, para equilibrar el presupuesto, pues va a ser más profunda aún la recesión, ¿no? Bien. Ernesto, tenemos que ir a una pausa para continuar con Carlos Alberto Martínez. No nos vamos, hacemos una pausa y regresamos posteriormente. En terreno de México, ya escuchaste, Ernesto, coincidías con él, ¿no? La inflación en México comienza a ceder aparentemente, ¿no? Y fíjate que yo lo que veo es el dato de inflación que salió ya esta semana. Sí se ve que paró un poco el crecimiento inflacionario. Ahora, hay que ver que la inflación subyacente, esa no se ha frenado, esa está por arriba de la inflación no subyacente. Para recordarle al auditorio, y Ernesto estará de acuerdo, que hay la inflación, el índice es 1, pero para un mejor análisis se divide en 2. La inflación subyacente es la que más nos interesa porque es aquella alza generalizada de productos que no tienen nada que ver con episodios extraordinarios o catastróficos. Por ejemplo, ahí se incorporan todos aquellos precios que van, digamos, en un ciclo económico y comercial normal. La Sí, inflación no subyacente, esa sí se separa un poco porque esa depende de eventos, por ejemplo, meteóricos, un huracán, una inundación, un terremoto, etcétera, que llegan a pasar, paralizan varios estados de la República o un huracán, pues se puede llevar la cosecha de jitomate, de plátano, pues durante todo el año, porque afecta a 2, 3 estados de la República. Entonces, como hay, siempre hay en ese tipo de productos que estamos hablando de los productos perecederos, estamos hablando de lo que es agricultura, lo que es ganadería, lo que es pesca, pues eso sí se revisan porque también depende pues de la lluvia, si hubo lluvia, si no hubo lluvia, si hubo una cosecha buena, no buena, eso cambia de ciclo a ciclo, más los eventos meteóricos, ¿no? Y también ahí se incorpora el precio del gas, de la gasolina, del diésel, porque ese no depende del gobierno ni depende del ciclo económico natural. Depende pues de qué pasa en Arabia Saudita, qué pasa en Nigeria, qué pasa con Putin y Ucrania, etcétera. Entonces, esos están sujetos, igual que los pedecederos, están sujetos a cosas fuera del control de la economía mexicana, ¿no? Entonces se separan. Por lo tanto, la inflación subyacente es la más importante.
que es todo lo que son enlatados, embutidos, lo que son rentas de casas, compra y venta de automóviles, estudios médicos que nos hacemos eventualmente, ¿no? Los de laboratorio, etcétera, ropa, etcétera, que no dependen tanto de estos ciclos. Y esa inflación, Eduardo Ernesto, salió más alta que la subyacente. Yo nunca había visto Sí, ese fenómeno, ¿eh? Normalmente la que sale más alta es la que tiene que ver con gasolinas, con sí, por supuesto, la combustibles, general, digámoslo, la sí, general, la ¿no? que Sí, incluyen todos los la elementos. que incluyen todo esa, y la otra, pues es más estable, ¿no? La de los estudios médicos, la ropa, los alimentos enlatados, etcétera. Y aquí es al revés. Quiere decir que si el día de mañana se compone la situación del precio de la gasolina internacional y del gas y de todas estas cuestiones externas, sí ayudaría a bajar la inflación general, pero hay algo que está pasando en las mercancías que se mercadean en México que llama la atención. Entonces, yo no tendría tanta expectativa de que la inflación en México vaya a bajar mucho o pronto, porque sí tenemos esta inversión, ¿no? De la curva. Sí, es que la inflación, tanto en México como en Estados Unidos o Europa incluso, cualquier chispa ocasiona un Sí, incendio, ¿no? O sea, correcto. cualquier chispa, un asunto que, bueno, lo que pasó con el Evergreen, Así ese es. barco mercante que quedó atorado ahí en el canal de Suez, ¿no? Si no mal Así es. recuerdo, y Sí, estuvo una semana y generó un problema mundial, mundial. comenzando porque no había papel de baño. Qué curioso Sí, lo que correcto. hemos estado viviendo. Fíjate, Carlos, en la pandemia, lo primero que se agotó fue el papel de baño. ¿Te Sí, acuerdas? sí, fue un fenómeno No sé si tenía algo que ver con la nariz, pues, porque no era un problema digestivo, era un problema respiratorio, pero lo respiratorio. que es curioso que la gente empezó a comprar de manera alarmante paquetes grandes de papel para baño, ¿no? Sí, Papel sí, del baño, como le decimos nosotros. totalmente, como fue una reacción natural. Sí. En tu casa, pues también llegué y pues, llena la sala comedor de papel de baño. Y dije, ¿qué pasó esto? Además, no te puedes sonar con papel de baño porque la naricita, pues sí se te raspa un Bueno, poquito. yo sí no soy, yo soy más salvaje, yo no uso las especializados suavecitos, pero qué curioso que Sí, siendo una pandemia que tenía que ver con vías respiratorias, la gente en todo el mundo haya decidido acabarse el papel de baño. Bueno, pero fue generalizado, ¿eh? Sí, en el atorón del Evergreen, en Canal de Suez, recordás, por casi uno que sí, alguien chambón ahí atoró el barco y se incomunicó esa parte del mundo. Bueno, así pues es. también lo que sucedió fue escaseó el papel de baño a nivel mundial. O sea, cualquier chispa Así es. desencadena un incremento de precios en cualquier parte del mundo, ¿no? Sí, y hay que recordarle al auditorio que la inflación que estamos viviendo a nivel global no es necesariamente del precio del petróleo ni del Sí. gas, no es necesariamente producto de la invasión de Rusia a Ucrania. Por supuesto que eso agravó, no hay ninguna duda, pero la inflación mundial que estamos observando es provocada por la salida de la pandemia, que es única cada 100 años, la vez pasada fue hace 100 años con la gripa española, y también tiene que ver con la cantidad de dinero que los distintos gobiernos del mundo, en particular las grandes economías del planeta, Europa, Estados Unidos, Japón, Inglaterra, generaron y producieron una cantidad de liquidez y de dinero muy importante que sigue circulando en el mundo. Entonces, cuando hay mucho dinero, pues hay mucho consumo. Entonces, pues, la inflación tiene que ver con esto, con el exceso de liquidez y con la salida de la pandemia. Y bueno, cuando llega lo de Rusia a Ucrania, pues así fue ya la cereza del pastel. Pero hay que recordar que antes del tema de los combustibles está mucho dinero circulando todavía, que las economías del mundo pues lo están tratando de retirar. En eso estamos, pero nada más para darnos una idea, fíjate que en México pues es probable que ya veamos cómo se empieza a presionar también las tasas, ya lo vimos con el alza de esta semana de Banco de México, y Estados Unidos es la cuarta vez que sube su tasa de interés en 75 puntos base. No se había visto esto así, pero es 75 puntos base mes a mes, o sea, durante 4 meses.
Para darnos una idea de lo que pasó, cómo se imprimió dinero y se aventó dinero a la calle, Estados Unidos subió 150 puntos base en 3 semanas durante marzo del 2020. Entonces imagínate lo que es, perdón, bajar su tasa en 150 puntos base en 3 semanas. Aquí la ha subido 75 puntos base 4 veces, o sea, 3% en 4 meses. Esa es la velocidad con la que Estados Unidos está retirando el dinero al subir su tasa, 75 puntos bases por mes, y la diferencia en cómo soltó dinero en plena pandemia, que la bajó 150 puntos base en tan solo unos días. Ese ajuste, pues sí, es el que nos está generando que la inflación vaya a tardar un poco. Yo creo, sin embargo, que Estados Unidos, de niveles de inflación del 8% que trae ahorita, estarán bajando al 6%. Seguramente 6,5 el año que entra, y la de México va a tardar un poco más en bajar, porque hay otros problemas estructurales que tenemos que resolver, ¿no? Lo hemos platicado aquí en el espacio, Eduardo, la inseguridad, por ejemplo, pues sí genera que los precios estén más altos, ¿no? Sí, claro. En esta semana se incrementó la tasa de interés en México el pasado día jueves, y bueno, eso, yo no sé cuándo va a parar, pero si ven el dato de la inflación en el mes de octubre, podría ser que el próximo año el Banco de México determine ya no incrementar de manera tan agresiva la tasa de interés en México, ¿no? Así es. Y fíjate que yo lo que pienso es que México tiene que hacer un poquito más el Banco de México de lo que ha hecho hasta ahorita. La ha subido de manera importante siguiendo a la Fed. Si la Fed sube 75, el Banco de México sube 75. Si la Fed sube 50, el Banco de México sube 50. Pero porque tuvimos un margen importante. Hay que recordarle al auditorio que cuando iba a ganar Trump, o más bien, perdón, cuando ganó Trump las elecciones, durante el mes de enero, él tomó posesión en enero, durante enero a marzo de los primeros 3 meses de gobierno de Trump, México ajustó mucho su tasa y se adelantó por proteger el tipo de cambio. Sabíamos que cuando llegaba Trump, todos esperaban que el dólar subiera a 25 pesos, que se acabara el dólar. Muy, muy, muy duro esto, ¿no? Entonces, ahí el Banco de México se protegió y protegió al peso. Ese margencito ya se nos está acabando. Por lo tanto, muy triste para el auditorio lo que voy a decir, pero yo pienso que el Banco de México debería subirla un poco más agresivamente que la Reserva Federal de Estados Unidos, porque hay que recordar al auditorio que en la medida que suban su tasa los americanos, el dólar va a subir de precio sí o sí, y hasta ahorita el peso mexicano y el real brasileño se han mantenido como las dos monedas de mayor resistencia en el mundo, por arriba de Japón, por arriba del euro, por arriba de la libra esterlina y de todas las monedas de América Latina, ¿no? Y es por el margen que tanto Brasil como México traían ya arrastrando, pero ya se está terminando, ¿no? Y yo creo que en la medida de que el Banco de México llegue a su tasa neutra, aquí Ernesto, recordaremos aquí que Ernesto ha platicado de la tasa neutra, yo creo que México tendría que llegar a su tasa neutra antes que Estados Unidos. Por lo tanto sí esperaría yo que ojalá el Banco de México subiera un poco más para proteger al peso, pero no lo va a hacer, ¿no? Porque hay que recordar que también eso afecta la economía mexicana y afecta al gobierno, que cada vez está pagando más intereses por la deuda. Entonces, fíjate, la deuda va creciendo en México, el gobierno está creciendo la deuda y están creciendo los intereses del pago de la deuda. Entonces, están dos factores. Crece nominalmente y crecen los intereses que se tienen que pagar por la deuda. Momentos de despedirnos aquí en Economía de Frente. Carlos Alberto Martínez y Ernesto Fález Santoscoy. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a Ernesto. Hasta la próxima. Carlos Alberto, Eduardo, adiós amigos, que estén bien. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Hasta la próxima semana aquí en Economía de Frente. Gracias. Bienvenidos.